Muy bien, arrancamos el video de hoy. Nuestro objetivo en esta sesión es completar la revisión del modelo de sobreproducción planteado por Paul Suisi. ¿Sí? Entonces continuamos con nuestra discusión. Si esta es otra continuación, probablemente ya es la última. ¿Sí? Nuestra continuación del modelo de sobreproducción que hemos estado analizando en clase. ¿Ya? Modelo de sobreproducción. Originalmente planteado por Paul Suisi, marxista norteamericano, pero obviamente les he dado una interpretación propia, o sea, les estoy dando mi interpretación del modelo de Suisi, porque como les he dicho en sesiones pasadas, creo que Suisi no le saca todo el provecho a su modelo. Y vamos a ver sobre todo el día de hoy que el modelo tiene unas intuiciones bien interesantes que otorgarnos, ¿sí? Y que vale la pena aprovechar, porque si no, el modelo se desaprovecha demasiado, a mi parecer. ¿Ya? Entonces hay una cosa bien interesante, y es más, el modelo el día de hoy vamos a tratar de vincularlo un poco con los ciclos. ¿Ya? Ese va a ser también otro tema bien peculiar de la sesión de hoy, que nos va a mostrar cómo en los ciclos el problema de sobreproducción puede incluso irse empeorando. ¿Sí? Puede irse empeorando. O sea, no solo que hay sobreproducción, sino que el ciclo complica aún más el problema. ¿Ok? Entonces, muy bien. Para entrar en calor y muy rápidamente hacer un recordatorio de todo, vamos nosotros, colegas, a nuevamente, pero esta vez muy rápido, recordar las ecuaciones que componen nuestro modelo hasta el momento. ¿Ya? Entonces, nuestro modelo, recuerden que se compone de unas ecuaciones que les hemos llamado de la siguiente forma, ¿no? Tenemos una ecuación A, que habíamos dicho que esta vamos a llamarle K punto, igual, y punto sobre F' más Phi' más 1. ¿Ok? Entonces, esta primera ecuación nos decía cómo se da la velocidad de crecimiento de la inversión versus el ingreso. Ya no se olviden, por favor, que K es la inversión y es el ingreso. ¿Ok? Para que coincida con la notación que usa Suisi en el texto que está facilitado también para ustedes, ¿no? O sea, ustedes entran al aula virtual o en la compilación que yo les pasé, y ahí ustedes tienen el texto original de Suisi, ¿no? Traducido al español. Igualmente teníamos una ecuación B. La ecuación B, en cambio, planteaba que la aceleración del ingreso, recuerden cuando hemos unido dos puntos de aceleración del ingreso, este tenía dos componentes, ¿no? Teníamos por un lado un elemento que era F' más Phi' más 1, que multiplica acá dos puntos, o sea, la aceleración de la inversión, más otro elemento que es, en cambio, F segunda más Phi segunda multiplicada por K punto, pero al cuadrado. ¿Ok? Entonces, esta era nuestra otra ecuación. Recuerden, por favor, que las funciones F y Phi tenían que ver con consumos. F es consumo de los trabajadores, Phi es consumo de los capitalistas, que habíamos dicho que es restringido, ¿no? O sea, también crece por la... De hecho, recuerden que esta es derivada con respecto a K. O sea, la prima es la derivada con respecto a la inversión. Sin embargo, estamos diciendo que ese crecimiento es restringido. Es más, teníamos unos supuestos. Recuerden, por favor, que F' más Phi', ambos son elementos que están entre 0 y 1. Por tanto, todo este término es positivo mayor a 1. ¿Sí? Y en cambio, F segunda y Phi segunda sabemos que es un término negativo. ¿De acuerdo? Y eso nos permitía hacer la gráfica de la ecuación B. ¿Ya? ¿Qué otras ecuaciones teníamos en el modelo? Teníamos la ecuación C. ¿Sí? La ecuación C nada más nos hablaba de que había una ecuación que debía cumplirse si queríamos intentar alcanzar el balance. ¿Sí? Era esta C igual lambda y 2 puntos menos K 2 puntos. ¿Sí? La ecuación C. Y la ecuación D, que en cambio nos decía que en el caso ideal, C punto debería ser igual a K punto. ¿Ok? Entonces nosotros ya teníamos estas ecuaciones, ¿sí? Y esta vez de forma súper rápida voy a replicar el esquema de 4 ejes que nosotros hicimos la sesión pasada, únicamente con el objetivo de reforzar un poco la comprensión de este esquema. ¿Sí? Entonces recuerden que teníamos un sistema de 4 ejes, pero esta vez todos los ejes son positivos. Sin embargo, los hemos juntado para poder entender un poco mejor cómo se comporta el sistema en conjunto. ¿Sí? Entonces teníamos todas estas variables que se juntaban en un solo sistema. ¿Sí? Punto. ¿Ya? No se olviden, colegas, todos los ejes son positivos. ¿Qué significa? Que de 0 a derecha o a izquierda, la variable crece. ¿Sí? ¿Y por qué estamos usando este esquema? ¿Sí? Este esquema nos sirve para representar simultáneamente el comportamiento de varios elementos dentro del modelo. ¿Sí? Esto es bastante común aplicar en algunos modelos económicos. Entonces, ¿cómo hacemos? Ahora vamos a graficar las ecuaciones muy rápido. Y la vez anterior lo hicimos con más calma, pues vamos a hacer súper rápido porque ya lo vimos la sesión pasada. Pero recuerden, ¿no? La ecuación de, ¿qué significaba? C punto igual K punto es una recta con inclinación de 45 grados o pendiente igual a 1. ¿Sí? Entonces, esta es la ecuación de, ya no nos vamos a detener mucho ahí. Recuerden que esta es una pendiente 1, ¿no? Pendiente 1. Y recuerden que una pendiente 1 significa un ángulo de 45 grados con respecto a cualquiera de los ejes.
¿Cómo se ve la otra ecuación que tenemos en el espacio C punto, C punto? Bueno, es otra línea de 45 grados. ¿Por qué? Porque recuerden que una línea de 45 grados simplemente está indicando que una variable es igual a la otra. Y en este caso es obvio que C punto es igual a C punto. Entonces no hay por dónde perderse. ¿Ya? Entonces esas son las dos ecuaciones. Luego teníamos el espacio entre C punto y dos puntos. Entonces, ¿cómo se graficaba esto? Esto lo voy a hacer con azul. Entonces recuerden, ¿no? En el espacio C punto y dos puntos graficábamos la ecuación C. ¿Sí? Y la ecuación C, ¿cómo se comportaba? Cuando C punto es 0, sabíamos nosotros que I dos puntos es igual a K dos puntos. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, yo puedo despejar de la ecuación C I. Entonces, si yo despejo, me quedaba I dos puntos igual a ¿qué? I dos puntos igual a C punto sobre lambda más K punto. Perdón, K dos puntos. ¿Ok? Entonces, en este caso, si C punto es 0, la gráfica empieza con I dos puntos igual a K dos puntos. Ojo, estamos haciendo un supuesto aquí que ya mismo lo vamos a quitar, que K dos puntos es positivo y es constante. ¿Ya? Este supuesto no me gusta para nada, pero estamos usándolo para poder hacer la gráfica. Luego de eso vemos que esto es una recta que crece a medida que crece C, ¿sí? Porque aquí pueden verla en la gráfica, ¿no? Crece C punto, crece I dos puntos, pero ya no crece en el origen, crece desde K dos puntos, ¿ya? Y este en cambio tiene pendiente 1 sobre lambda. ¿Ya? Recuerden que lambda en nuestros modelos, bueno, en este modelo de Sweezy, es un factor de proporcionalidad o de balance. ¿Sí? Este factor nos indica cómo debe darse el balance entre sector 1 y sector 2. ¿Ya? Ok, muy bien. Entonces ya tenemos la ecuación C. Y luego teníamos la gráfica de la ecuación B, que era tal vez la más compleja. Pero igual, no era gran cosa. ¿Cómo graficábamos la ecuación B? Bueno, primero partimos de un punto en donde K punto es 0. Si K punto es 0, entonces nuestro punto de inicio es K dos puntos por este factor, que sabemos que es mayor a 1, positivo. Por tanto, sabemos que estamos por encima de K dos puntos. ¿Ya? Entonces tenemos aquí un factor que es F' más Phi' más 1. Entonces, por tanto, es positivo y mayor a 1, multiplicado por K dos puntos. ¿Ok? K dos puntos. Bien, y de aquí tenemos en cambio un término que es negativo, multiplicado por k punto, que es la variable que nos interesa, al cuadrado, por tanto k en forma parabólica. ¿Ya? O sea, tenemos una función que parte de este punto y va cayendo en forma de parábola. Ok, entonces luego, ¿qué hacíamos, colegas? Sí, para recordar súper bien todo. Partíamos de un punto de equilibrio, tómense cuenta de esto, partimos de un punto en donde todo está balanceado. Recuerden que esta ecuación D es la que me indica que se da el balance. ¿Sí? Esta es la crucial para indicar que todo está balanceado. ¿Sí? Porque estamos diciendo que, recuerden, ¿qué tiene que decirnos K punto? Es la inversión efectiva, o sea, la inversión que se da por la presión capitalista acumulada, que ese punto, la inversión necesaria hipotética para el balance. Cuando ambas inversiones son iguales, estamos obviamente en una situación de equilibrio. ¿Ya? Y luego de eso, ¿qué hacíamos? Bueno, representamos ese punto en las diferentes funciones que componen nuestro modelo. ¿Sí? Es más, vean, ustedes podrían no necesariamente recordar las ecuaciones, pero si pueden recordar la lógica del modelito y más o menos la forma de las funciones, ya es bastante bueno. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos esta función donde sabemos que si estamos en el punto de equilibrio, necesariamente todas las ecuaciones deben pasar por ese punto. ¿Y eso para qué nos sirve? Para poder dibujar este último elemento, ¿no? Esta parábola, que es parábola, ¿no? Una recta. Una parábola que pasa justamente por ese punto. ¿Sí? Más o menos. Muy bien. Listo. Luego de eso que habíamos estudiado ya la sesión pasada, que bueno, de este esquema notamos que hay un I dos puntos estrella. I dos puntos estrella. ¿Cuál es ese I dos puntos de estrella? Es un valor, ¿sí? Del ingreso, o de la aceleración del ingreso en realidad, que me está indicando que con ese valor todo se equilibra. Pero ¿qué pasaba? Que podía pasar que en el ciclo, tal vez hay etapas en donde I dos puntos sea mayor a ese valor de estrella, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede si ese punto es mayor? Entonces yo tomo un punto mayor y simplemente me dejo llevar por las gráficas. Entonces, ¿qué sucede? Que yo me dejo llevar por las gráficas. Aquí hay un punto, aquí hay otro punto. Tenemos más puntos, ese me sale un poquito chueco, me disculpo. Ya. Sí, entonces teníamos esto, ¿no? Tampoco olvidarnos, si ustedes hacen la gráfica, o sea, construyen estas líneas, y se van para mano izquierda, están buscando el balance. Sí, porque recuerden que la ecuación C tiene que ver con el balance. En cambio, si se van por la derecha, están buscando la presión acumular. Están analizando la presión acumular. Porque en cambio está acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Que si vamos comparando la situación, por el lado izquierdo,
Si me voy por el lado izquierdo, termino llegando a un valor súper alto, ¿sí? En cambio, si me voy por el lado derecho y termino bajando, me queda un valor bajo, relativamente hablando. Es decir, ¿qué sucedió aquí, colegas? Algo que ya vimos la sesión pasada. Resulta ser que si el ingreso se acelera más allá del valor de equilibrio, ceteris paribus, ya todo esto es ceteris paribus, también no se olviden, termina pasándonos que, por un lado, una ecuación, la ecuación B, nos arroja un resultado, pero por otro lado, la ecuación C, combinada con la D, nos da otro resultado. Conclusión, tenemos un desequilibrio, tenemos un desbalance. ¿Y de qué tipo es el desbalance? En este desbalance ustedes pueden ver que que K punto, ¿sí? Nace de la ecuación B, o sea, la ecuación B está vinculada a K punto. Entonces, este valor que está aquí tiene que ver con un K punto. En cambio, el otro valor tiene que ver con un C punto, porque si se fijan, nos fuimos por el lado del balance. Y en el balance, en la ecuación C está C punto. Entonces, ¿qué está pasando en este caso? Ya, mejor lo voy a dibujar acá antes de ir. Entonces, ¿qué está sucediendo en este caso? En este caso, K punto se está quedando corto versus C punto. ¿Sí? Es lo que está pasando, ya para no dañarle más el gráfico. ¿Sí? O de hecho, hagámoslo un poco más abajo, ¿ya? Para que no se alborote todo. Esto ya lo vimos, sino que estamos reforzando un poco la revisión de esto para que quede aún más clara la comprensión y el estudio, ¿no? Entonces, vamos a esto un poquito más abajo. Entonces, ¿qué sucede? Que si I dos puntos estrella, perdón, I dos puntos, o sea, el ingreso se acelera más que I dos puntos estrella, entonces está pasando que K punto parece ser menor a C punto. ¿Qué significaría esto? Tenemos una sobreproducción, sí, tenemos posiblemente una sobreproducción. ¿De qué? Sobreproducción de medios de consumo, porque recuerden que ese punto tenía que ver con qué cosa, con la producción de sector 2 para balancearse con sector 1, ¿sí? Entonces aquí tenemos un caso de sobreproducción de medios de consumo, significa que la producción del sector 2 está superando la producción del sector 1, ¿ya? Entonces tenemos una primera situación de sobreproducción que obviamente nos complica en la posibilidad de que el capitalismo se balancee, ¿ya? Y también puede haber otra situación. La otra situación es, en cambio, que I2 puntos sea menor, o sea, el ingreso se acelere, pero por debajo de la aceleración de equilibrio que estamos mencionando. En ese otro caso, ¿qué va a suceder? Ya podemos intuir que va a salirnos del signo contrario, pero hagámoslo. Entonces tenemos un punto por debajo, ¿no? Igualmente nos dejamos llevar por las funciones. Y esta vez, ¿qué sucede? Que ustedes pueden ver que por un lado me sale un valor y por otro lado me sale otro valor. De nuevo, tenemos desbalance. ¿Y de qué tipo es el desbalance? Bueno, en este otro caso sucede al revés. K punto ahora es mayor a C punto. Entonces pueden verificar eso al ver que el orden de estos puntos que no se equilibran es al revés. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con el orden? Fijémonos, ¿no? Esta vez el punto que nació de la izquierda se fue para abajo y el punto que nació de la derecha se fue muy arriba. En el caso anterior, ¿qué pasó? El punto que nace de la izquierda se va muy arriba y el punto que nace de la derecha se va muy abajo. ¿Ya? ¿Qué les recomiendo para seguir mejorando la comprensión de este esquema? Que practiquen, o sea, sigan poniendo valores por encima y por debajo para empezar a ver qué pasa, ya empezar a notar qué sucede. Entonces, primero construir el gráfico como hicimos y después empezar a probar con valores por encima y por debajo de I dos puntos. ¿Ya? Entonces, este otro caso también se puede interpretar, o sea, resulta ser que ahora K punto es mayor a C punto, por tanto ahora tenemos otra sobreproducción. ¿Pero qué tipo de sobreproducción? Tenemos sobreproducción, pero de medios de producción. O sea, ahora hay demasiadas máquinas y pocos alimentos, simplificando, ¿no? Entonces ahora sucede que el sector 1 es el que está produciendo por encima del sector 2. ¿No? Y para completar la idea, esto es complejo porque resulta ser que aquí está el ciclo. Es decir, si se fijan, ustedes pueden hacer una gráfica en el tiempo, donde ponen al ingreso, y el ingreso está en estas etapas. Entonces, tal vez en la etapa de animación, ¿sí? Esta sea la más cercana a la etapa de animación. ¿Ya? Entonces, tengamos que este comportamiento esté cercano a la etapa de animación. ¿Por qué? Porque en la etapa de animación todo crece cada vez más rápido, hasta un punto, ¿no? Entonces, posiblemente, entre comillas, ¿no? Porque tal vez no es exacto, tocaría poner el modelo de Goodwin si quisiéramos ser exactos. Pero tal vez, lo que nosotros podemos notar aquí es que la animación puede acelerar el ingreso y al acelerarse el ingreso, eso puede generar un tipo de desbalance y de sobreproducción. Bien, no, déjenme verificar que todo esté en orden con mi señal. Está abierto esto, disculpen. Todo está en orden. Ya, disculpen, solo quería verificar que esté en orden. Y por el otro lado, en cambio, ¿qué pasa en la crisis? En la crisis es probable
que en cambio tengamos el efecto de desaceleración, o sea, el ingreso se va desacelerando o se acelera cada vez menos y eso lleva también a la sobreproducción. El punto en el cual tal vez no pase es obviamente el de equilibrio. Ahí no habría sobreproducción, pero ya podemos intuir que el ciclo vuelve muy difícil, si no es que prácticamente imposible. Habría que demostrarlo, no en el modelo, pero en el modelo de Suizy no hay cómo, porque Suizy no metió el ciclo. Pero si nosotros quisiéramos, podríamos intentar meter el ciclo algún día, pero bueno, no ahora. De hecho, dejo esa tarea para el futuro, sea para mí mismo, para alguien más. Pero el punto es que ya podemos notar que el ciclo puede empeorar el problema de la sobreproducción. ¿Sí? Y obviamente esta sobreproducción ya nos lleva a una posibilidad de crisis. Entonces aquí ya tenemos una posibilidad de crisis. ¿Ya? Entonces, no me interesa mucho, para efectos de evaluación, que se sepan a la memoria estos modelos. De hecho, obviamente, ustedes, como son evaluaciones a libro abierto, van a tener a mano sus apuntes. Entonces, ¿para qué les pido que me repitan una ecuación? Pero sí me interesa que capten el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que los ciclos pueden volver aún más difícil, si no es que imposible, alcanzar el punto de equilibrio. ¿Sí? Y eso tiene implicaciones. Significa que hay una posibilidad de que los capitalistas no vendan lo que producen, ya no vender, bueno, lo que producen sus empresas, porque ellos no producen en realidad, pero no logren en sus empresas vender las mercancías y eso puede empeorar la crisis. No siempre. Puede ser que por corto plazo los capitalistas puedan guardar en inventarios. Sí, puede ser que, bueno, produje de más, pero lo guardo en inventarios, no es tan grave. Pero si el problema persiste, sobre todo en la crisis, y no logras vender y no logras vender, como capitalista puedes enfrentar incluso el cierre, la quiebra, etcétera, ¿sí? Y el colapso. Noten que esto incluso puede ser muy actual, ¿no? Para entender la crisis del coronavirus. ¿Qué está pasando en la crisis del coronavirus? Una crisis que provoca el estancamiento de la demanda. Y al caerse la demanda, ¿qué empieza a suceder? No se vende. Entonces ya tienes un problema de sobreproducción. ¿Por qué? Porque el coronavirus empeoró la etapa cíclica de crisis. O sea, sería como pensar que un Goodwin con coronavirus, ya esto es un poco loco, pero bueno, total. Quién sabe si alguno de ustedes o yo mismo o alguien se emociona y haga estas cosas, mejor, avanza más el conocimiento. El punto es, llega una crisis tan grave, no solo por Goodwin, no solo por la lucha capitalista a trabajadores, sino por la pandemia, y eso puede empeorar aún más la sobreproducción. Eso puede empeorar aún más la sobreproducción. Tal vez necesitamos un modelo mejor, ¿no? Un modelo más completo, pero ya vemos que aquí hay piezas, o sea, aquí hay intuiciones, ¿sí? Aquí hay intuiciones. Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora, colegas? Lo que vamos a hacer ahora es un análisis más completo de este modelo con un esquema más simple. O sea, vamos ahora a empezar a juntar ecuaciones. Aquí hicimos un análisis un poco más global para entender cuán complejo es el problema, pero obviamente hay ecuaciones que se pueden juntar y simplificar aún más. Y es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos a hacer un poquito de álgebra. Cálculo nada. Vamos a hacer un poquito de álgebra nada más. Vamos a hacer unos pequeños despejes para obtener una ecuación aún más compacta que nos permite quitarnos algunos supuestos. ¿Ya? Entonces, colegas, vamos ahora a tomar la ecuación B. Tomo la ecuación, ¿ya? Tomo la ecuación B y despejamos cada dos puntos. ¿Ya? ¿Cuál es la ecuación B? Vuelvo a escribirla súper rápido. Recuerden que esa ecuación B es y dos puntos igual f' más phi' más 1 k dos puntos más f2' más phi2' k punto al cuadrado. ¿Ok? Ya. Eh, no es que tenga una buena memoria, sino que tengo aparte unos apuntes que me están ayudando, ¿no? Por si acaso. Bueno, fíjense que no, no. La memoria es menos importante que la imaginación, colegas. No se olviden de eso, ¿ya? Dicen que lo dijo Einstein, no estoy seguro, pero tendré que verificar, pero para mí sí es verdad. Para mí más que la memoria es importante la imaginación, ¿ya? Sino que uno dice imaginar con modelos, ¿verdad? Un poquito tedioso para algunos. Pero bueno, despejemos cada dos puntos. ¿Qué es lo que queremos hacer, colegas? ¿Se acuerdan que les decía que cada dos puntos nos está estorbando? Estamos asumiendo que es positivo. No necesitamos asumir eso, ¿ya? O sea, para las gráficas que hicimos antes sí, pero ahora resulta que nos vamos a quitar de encima cada dos puntos. Entonces, cada dos puntos aquí es igual si hacemos el despeje. Nos va a quedar igual ahí dos puntos menos f2' más phi2' k punto al cuadrado sobre el término que le acompaña, f' más phi' más 1, ¿ya? O sea, lo único que hice, colegas, es despejar cada dos puntos. Este término que sumaba pasó a restar, y este que multiplica pasó a dividir. ¿Ok? Si quieren, esta ecuación le podríamos llamar b'.
Es la misma B, pero solo ha cambiado el orden. Ahora, cada dos puntos está en función de I. Sobre todo eso, ¿no? Cada dos puntos en función de I. ¿Ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar. Reemplazo cada dos puntos de B', ¿sí? ¿En dónde? Veamos en qué ecuación podemos hacerlo, ¿ya? Pues fíjense, colegas, ¿qué estamos haciendo? Estamos tomando la ecuación B y hemos despejado cada dos puntos. Luego, cada dos puntos puedo insertarla en la ecuación C. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora es como que de mi esquema voy a tratar de juntar B y C. Sí, estas dos ecuaciones. Sabemos que son procesos distintos por el esquema que acabamos de hacer, el de 4 dimensiones. Pero ahora vamos a compactarlo en una sola ecuación, ya para hacer una interpretación aún más completa. Entonces vamos a reemplazar cada dos puntos de B' en la ecuación C. Entonces, ¿qué me queda si yo hago eso? Bueno, recordemos rápidamente que la ecuación C es igual a C punto, igual a lambda, y dos puntos, menos K, dos puntos. Entonces, ¿de qué variable me voy a hacer? De K dos puntos. Entonces, me va a quedar, colegas, C punto igual a lambda, que multiplica y dos puntos, que no pasa nada, menos, y puedo reescribir todo K dos puntos, que acabo de obtener en la expresión anterior. Listo. Muy bien, entonces ya tenemos nosotros esta expresión, que es C punto, con una interesante ventaja. C punto ahora solo depende de K punto y dos puntos. ¿Sí? Recuerden que I dos puntos está vinculada al ciclo. ¿Sí? Recuerden eso, ¿no? Recordar que I dos puntos está vinculada al ciclo. O sea, nos da una idea de cómo se comporta el ciclo, la variable K dos puntos. ¿Sí? Y bueno, lo que sigue es simplemente hacer unos términos semejantes, unas simplificaciones, ¿ya? Algebraicas. Entonces, C punto igual a lambda. ¿Y qué voy a tener aquí? Aquí fíjense que yo voy a obtener, si lo multiplico, ¿no? Me va a quedar f' más phi' más 1, multiplico el denominador por este término, me va a quedar esto por i dos puntos. Estoy resolviendo la resta nada más. Menos i dos puntos, y aquí hay un menos por menos que se vuelve más, f segunda más phi segunda, k punto al cuadrado. ¿Ya? Entonces, colegas, esto no es más que álgebra. ¿Sí? Aquí ya no estamos metiendo nada de cálculo, solamente estamos teniendo algunos términos que estamos tratando de simplificar, que nos queda una ecuación compacta. ¿Y qué podemos notar aquí? Bueno, que este 1 se va a ir con este menos i. ¿Por qué? Si multiplican i dos puntos por 1, les va a dar i dos puntos positivo, y con el negativo se va. ¿Ya? Y nos va a quedar una ecuación un poco más compacta. ¿Sí? Fijémonos cómo nos queda, va a ser la siguiente, ¿no? Va a ser C punto, ¿sí? C punto igual a qué nomás. Entonces, voy incluso a descomponer esta expresión. ¿Qué me va a quedar, colegas? Me va a quedar lambda f' más phi' sobre f' más phi' más 1 y todo multiplicado por i dos puntos. ¿Sí? O sea, ¿qué dice, colegas? Este denominador lo distribuí, ¿ya? En una suma. Y aparte ya multipliqué por lambda. Entonces me queda este primer término. Más, que me va a quedar otro término, lambda f segunda más phi segunda k punto al cuadrado, ¿de acuerdo? Sobre, y en el denominador lo mismo, ¿no? f' más phi' más 1. ¿Ya? Ahora, como está un poco latoso reescribir esta ecuación, vamos a escribir una ecuación compacta que va a llamarse C punto. Ya, esto no está en Suizy, por si acaso, ¿no? Esto es un avance, o sea, es un despeje que estoy haciendo a partir de Suizy, ¿no? Pero no está en Suizy, pero evidentemente es de Suizy el modelo, ¿no? Por eso le estoy extendiéndole un poco la interpretación. Vamos a escribirlo así, ¿ya? Para no escribir toda esta ecuación, podemos escribirle alfa y dos puntos más beta k punto al cuadrado. Entonces, si pueden notar, es una ecuación mucho más compacta de todas las que hemos hecho antes, donde obviamente tenemos que aclarar que alfa va a ser igual al primer coeficiente, el que le acompaña a i dos puntos, ¿sí? Entonces alfa es el primer coeficiente que le acompaña a i dos puntos, y beta, en cambio, evidentemente va a ser el otro coeficiente que le acompaña a k punto al cuadrado. Entonces tenemos ya estos dos coeficientes, pero sabemos algo más. Tenemos algunos supuestos, recuerden, que influenciaban en los valores de f' y phi'. Por ejemplo, bueno, primero lambda tiene que ser positivo. Ya eso no hay problema discutir. Recordemos que este es el factor de balance. Factor de balance entre sectores. ¿Sí? De balance. O sea, nos indicaba si el sector 2 produce tanto, el sector 1 tiene que producir cuánto. ¿Sí? Entonces, este es un factor de balance. Pero, al mismo tiempo, alfa siempre lambda, perdón, siempre positivo. Pero al mismo tiempo nosotros tenemos indicaciones sobre cómo se comportan estas derivadas. Recordemos nosotros que tanto f' como phi' están entre 0 y 1.
Por tanto, ese término de aquí es positivo. Y el término de abajo es lo mismo. Un término positivo mayor a 1. O sea, positivo. Es decir, alfa es mayor a 0. Alfa es positivo. ¿Ya? Por los supuestos que teníamos antes. Recuerden que estos son los supuestos 2 y 3. O perdón, las ecuaciones 2 y 3. Entonces, usando las ecuaciones 2 y 3, obteníamos este resultado. Entonces, ven, alfa es positivo sí o sí. No hay a dónde, no hay ambigüedad. No tenemos que asumir más supuestos. Lo que sí hacíamos en el esquema de arriba. ¿Qué pasa con B? Tenemos que el denominador es el mismo. Sabemos que es positivo y mayor a 1. Porque f' y phi' están entre 0 y 1. Pero aparte tenemos en el numerador f segunda y phi segunda. Y recuerden que ambos términos, f segunda es menor a 0 y phi segunda también es menor a 0. Por tanto, este signo de aquí es negativo. O perdón, este paréntesis es negativo. ¿Qué tenemos por ende? Tenemos un negativo, positivo, positivo. Por tanto, ya sabemos que beta sí o sí es negativo. ¿Qué es la información que nos sirve? ¿Ya? Entonces, alfa es positivo, beta es negativo. Y esto no necesita más supuestos. ¿Sí? Viene simplemente de los mismos supuestos del modelo de Sweezy. ¿Ya? Entonces sabemos que tenemos esta ecuación y de una vez sabemos también que alfa es positivo y beta es negativo. ¿Ya? ¿Por qué salen estos resultados? No olviden las expresiones 2 y 3 que representaban restricción al consumo. ¿Sí? No se olviden que esa era la idea de esas ecuaciones en el modelo de Sweezy. Restricción al consumo. El consumo crece cuando crece la inversión, pero crece a un ritmo más lento. ¿Sí? Y poníamos las derivadas y todos los supuestos. ¿Ok? Listo. Esta ecuación va a ser vital para nosotros, colegas. Entonces, esta ecuación la voy a resaltar. Y la voy a poner en todo un resaltado. Y le voy a poner un nombre, ¿ya? Le vamos a llamar a esta ecuación. No le voy a poner letra. Esta es la ecuación, esta es la ecuación más importante de todo el modelo. Entonces, esta le vamos a poner la ecuación estrella. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque es la ecuación más importante del modelo. Si quieren, también le podríamos llamar la ecuación BC. ¿Ya? B más C. ¿Ya? ¿Por qué la ecuación B más C? Porque combina la B y la C. ¿Sí? La ecuación B y la ecuación C. Pero yo lo prefiero llamar estrella ya para que quede clarísimo la importancia de esta ecuación. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a interpretar gráficamente esta ecuación. ¿Sí? Vamos a tratar de ver cómo en un gráfico, esta vez ya un gráfico normalito, ya no de cuatro dimensiones, sino un gráfico normalito de 2 dimensiones, cómo podemos nosotros comprender el comportamiento de C y cuál es el rol que cumple el ciclo. ¿Ok? Entonces eso lo vamos a hacer en una siguiente lámina para que me alcance el espacio. Voy a hacer una nueva lámina. ¿Sí? Esta es una nueva lámina. La lámina 2. ¿Ya? Entonces tenemos esta lámina 2. ¿Y qué es lo que nosotros queremos hacer? Volvamos a recordar las ecuaciones de nuestro modelo. ¿Sí? Nuestro modelo, recuerden que tenía una ecuación A, que no hemos usado para nada. ¿Sí? K punto igual a I punto sobre F' más Phi' más 1. Ahora vamos a usarla. La ecuación B junto con C, o sea que esta es una sola ecuación, pero también la hemos llamado la ecuación estrella. Sabemos que es qué cosa. Sabemos que es C punto igual a alfa y 2 puntos más beta, ¿sí? Más beta k punto al cuadrado. Con la ventaja de que ya sabemos que alfa es mayor a 0 y beta es menor a 0. No necesito más supuestos. Tenemos la ecuación A, B más C, la ecuación D, que en cambio buscaba que C punto sea igual a K punto, ¿sí? Y teníamos otra ecuacióncita que ahora ya no sirve, pues ya ni la metemos. Entonces aquí está nuestro sistema, se redujo. Antes teníamos 4 ecuaciones, ahora la hemos reducido a 3. Pero con una ventaja, podemos dibujar la ecuación B más C en un solo gráfico que compara C punto con K punto. Entonces vamos a hacer un nuevo gráfico, ¿sí? Vamos a hacer un nuevo gráfico. Vuelve a cruzar los ejes, pero esta vez ya es el gráfico que todos conocemos, o sea, del 0 para la derecha, positivo. ¿Ya? K punto. Del 0 para la izquierda, negativo. ¿Ya? Es el gráfico de siempre. ¿Ya? Este ya no es el gráfico de 4 dimensiones. Del 0 para arriba, positivo, C punto. Del 0 para abajo, C punto negativo. ¿Ok? Nada más. Ya. Muy bien. En este gráfico, primero, vamos a dibujar de nuevo la igualdad C punto igual K punto. Eso, ya sabemos, es una recta con pendiente de 45 grados. O sea, pendiente 1. Pero esta vez voy a dibujar la recta tanto en valores positivos como negativos. Si vieron que ganamos ahora. Con respecto al esquema anterior, el esquema anterior o la gráfica anterior nos mostró lo complejo que es el problema, pero obviamente no podíamos considerar valores negativos. Ahora sí podemos, ¿sí? Ahora sí podemos porque tenemos un esquema más compacto. Pero obvio, si uno veía primero el esquema compacto, dejaba de lado la complejidad y podía creer que esto es bien rápido. Pero no es así, ¿no? Si vieron que hay un montón de elementos que están interactuando a la vez. Pero bueno, tenemos esta sería la ecuación D, ¿sí? Disculpen, ya, ecuación D. Y tenemos que graficar cuál.
tenemos las ecuaciones A y la B más C o estrella. Entonces voy a graficar ahora la ecuación estrella. ¿Cómo se va a ver esta ecuación estrella? C punto igual a alfa y 2 puntos beta k punto al cuadrado. Fíjense en lo siguiente. Alfa y beta son constantes. Esta es una función simplemente entre C y k punto. C, k punto. Pero obvio, tengo que decir algún supuesto de I2 puntos para poder graficar. Entonces, ¿cuál va a ser el supuesto de I2 puntos? Hay opciones. Entonces, fijémonos. Por decir, ¿no? ¿Qué pasaría si k punto fuera igual a 0? ¿Sí? En la ecuación de estrella. Si en la ecuación estrella hacemos k punto 0, ¿qué va a salirme? Va a salirme que ese punto sea igual a alfa y 2 puntos. Es evidente, ¿no? O sea, si ustedes hacen k punto 0, desaparece todo el término que está con k punto, acompañándole, y solo me queda alfa y 2 puntos. Y alfa, yo sé que es positivo. Si alfa es positivo, ¿qué significa esto? Que el signo depende solo de I2 puntos. ¿Sí? Alfa es positivo. Esa es una gran ventaja. Si alfa es positivo, todo el comportamiento cuando k punto es 0 depende del signo de I2 puntos. Entonces puedo considerar dos casos. Un caso puede ser cuando I2 puntos es mayor a 0. Entonces yo puedo estar por encima del 0. Alfa, vamos aquí, alfa I2 puntos mayor a 0. Porque I2 puntos es mayor a 0. Y obviamente alfa es mayor a 0. No hay vueltas que darle. Entonces puedo tener un punto que está acá. O también puedo tener el caso negativo. ¿Cuál sería el caso negativo? Que estaría por abajo, ¿no? Entonces podría estar por este lado. Entonces en este otro lado, ¿qué puedo decir? Puedo decir en este otro lado, en cambio, que alfa y 2 puntos es negativo porque y 2 puntos es negativo. ¿Sí? Y obviamente sabemos que alfa es positivo. Muy bien. Tenemos esa primera cuestión. Tenemos 2 puntos de esta gráfica, de la ecuación estrella. Ahora, ¿cómo se va a ver la ecuación? Misma intuición, colegas. Cuando k punto es 0, no hay término cuadrático, ¿verdad? Y solo tengo esos puntos. Pero cuando hay un término cuadrático, por ejemplo, positivo, ¿qué va a pasar con la función? Es una función que, no se olviden, beta es negativo, y es positivo. Entonces, si k punto crece por el valor negativo de beta, entonces va a provocar que la función caiga de forma cuadrática. Es decir, vamos a tener una parábola que empieza a caer del un lado. ¿Y qué pasa del otro lado? Si es que k punto es negativo y cada vez más negativo. Como está al cuadrado es como que otra vez se hace positivo. Y por el menos que está en el beta también tenemos una caída de carácter parabólico. Una caída así, una parábola. Entonces tenemos una parábola, no está muy bien dibujada más o menos. Y pueden notar que hay un cruce. O mejor dicho, dos, ¿no? Tenemos un cruce por el lado superior y otro cruce por el lado inferior. ¿Qué pasa en el otro caso? En el otro caso, en cambio, tenemos desde el punto de origen, bueno, no del origen, sino desde este punto, alfa y 2 puntos menor a 0. ¿Qué va a pasar? Lo mismo. Tenemos de nuevo una beta negativa que va a provocar que la gráfica, sea para la derecha o sea para la izquierda, caiga de forma parabólica. Entonces tenemos otra parábola. ¿De acuerdo? Bueno, más o menos, colegas. Ok. No me quiero ni imaginar intentar esto hacerlo con el mouse, ¿no? Ni en broma. Pero bueno, ¿qué podemos notar de este gráfico? De este gráfico, colegas, podemos notar un resultado que nos vuelve a colocar en discusión no solo lo difícil que puede ser encontrar el balance, sino que también puede haber balances un poco raros. Vean este balance. ¿Este balance qué significa? Significa K punto negativo, C punto negativo. Puede ser un balance en caída, puede ser tal vez un balance en crisis, ¿ya? Yo personalmente no sé cómo interpretar muy bien este punto, sí, porque si bien que es un punto que me daría negativo, negativo, ¿no? ¿Sí? Es un punto que me da todo negativo, ¿ya? Este punto de abajo, este, entre comillas, no llamamos de equilibrio, bueno, balance, ¿no? Este punto de aquí me está dando valores negativos, ¿ya? Entonces aquí Suisi ni menciona este punto, obvio, pero yo, aquí lo encontramos, con ustedes, y yo lo voy a dejar planteado solo como duda. Balance en la crisis. ¿Podrá haber balance en la crisis? O sea, todo cae al mismo ritmo. Creo que es de un caso raro, ¿no? Yo personalmente creo que no es un caso económicamente muy relevante para nosotros, pero de todas maneras lo dejamos ahí, ¿ya? Puede ser alguien en el futuro demuestre algo interesante, ¿ya? No se olviden también, colegas, que estoy poniéndolo un asterisco solo para recordar que la parábola es nuestra ecuación estrella, ¿ya? La parábola es nuestra ecuación estrella. ¿Qué resultado estamos viendo? El resultado más importante para mí. Cuando y dos puntos es negativo, y es bien negativo, ¿qué pueden notar? Podemos notar que puede suceder que simplemente no hay corte. O sea, este es un resultado clave, colegas.
puede pasar que si y dos puntos cae demasiado, o sea, el ingreso se cae, o la aceleración, o el ingreso se desacelera demasiado, entonces no hay corte entre la ecuación estrella y la ecuación D. ¿Eso qué D. significa? ¿Eso qué significa? Por favor, revisen sus micrófonos. Alguien creo que tiene un eco por ahí. Por favor. Gracias. Entonces, como les decía, si tenemos nosotros esta gráfica y vemos que la parábola, disculpen, la parábola con el color verde, que es valor y dos puntos negativo, se va muy abajo, no corta nunca a la ecuación D. Y al no cortar nunca la ecuación D, simplemente el balance es imposible. ¿Sí? En el otro caso es posible, pero todavía no hemos dicho si es alcanzable o no. Es posible, se puede haber balance. Pero en el otro caso simplemente no hay balance. Simplemente el capitalismo se encuentra siempre en un problema de sobreproducción. ¿Ya? Entonces este es un primer resultado muy importante, colegas, que vale recordar. ¿Sí? Vale recordar eso. ¿Sí? Muy bien. ¿Y dónde está la ecuación A? La ecuación A, colegas, ¿sí? No la hemos graficado para nada. Pero A, si se fijan, tiene un punto. ¿Verdad? O sea, es el crecimiento del ingreso. ¿Ya? Ese punto no está en la gráfica. Entonces toca analizar qué sucede con mi punto. ¿Ya? Entonces esto lo vamos a analizar en unos minutos. En unos minutos lo vamos a analizar. Pero ya podrán imaginarse que hay un vínculo entre I punto y dos puntos. ¿Sí? O sea, entre estas variables, se lo un poquito más fuerte para que se vea, entre I punto e I dos puntos pasa algo. Eso vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno, colegas, hasta el momento ya hemos obtenido un resultado súper importante para interpretar mejor aún el modelo de Sweezy. Si bien todo lo que uno puede sacar del modelo de Sweezy, Sweezy no aprovechó, no sé, bueno, cada quien tiene una forma de analizar estas cosas. Pero bueno, entonces, ¿qué podemos decir? Tenemos dos cosas. I dos puntos mayor a cero. Si ven que ya no tengo que hablar de un valor de equilibrio de I dos puntos, simplemente digo, esta es una época donde hay ingreso acelerado. ¿Qué significa ingreso acelerado? Acelerado. Ya vamos a graficar incluso, pero ingreso acelerado significa que está creciendo cada vez más, ¿no? Crece, 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 crece. El ingreso en el tiempo. ¿Sí? Tiene una gráfica en el tiempo y aquí el ingreso. Entonces, en una etapa de ingreso acelerado, ya que podríamos decir que esto es más cercano todavía a la animación. En el ciclo, ¿no? Animación. ¿Ya? Entonces, en esta situación, ¿qué podemos decir? Vamos a decir que el balance es posible. El balance es posible. ¿Ya? Es posible. Pero ahí ponemos una duda. ¿Pero se puede alcanzar? O si quieren, pongámoslo así mejor, ¿verdad? Pero es estable. Ya, esa es una mejor duda todavía. Es estable. ¿Qué significa estable? O sea, el capitalismo se va a quedar ahí. ¿Ya? Eso en la animación. Pero en cambio, en la crisis, ¿qué puede pasar? En la crisis es de esperar que los puntos sea menor a cero. Entonces, ¿qué significa eso? Ingreso desacelerado. No está cayendo si quieren ingreso, pero puede caer. ¿Qué significa ingreso desacelerado? Entonces, imaginen, tienen el tiempo, tienen el ingreso, pero en vez de que el ingreso esté creciendo cada vez más, el ingreso puede crecer cada vez menos o incluso caer. Ya se va creciendo cada vez menos o incluso puede empezar a caer. ¿Ya? Entonces, ese es el inicio de la etapa de crisis. Entre comillas, ¿no? Porque repito una vez más, si quisiéramos tener crisis, quizá habría que meter el modelo de Goodwin y nos quedara el modelo, un modelo salvaje, ¿no? Goodwin, Sweezy. Y si quisieran ser más jodidos, Goodwin, Sisi, Harris, completo. ¿Ya? Eso está bueno para una tesis doctoral. ¿Cierto? No, una tesis doctoral. Bueno. A ver, entonces, ¿qué sucede? El ingreso desacelerado, ¿no? Entonces empieza a caer, empieza a crecer cada vez menos o incluso cae. Posiblemente crisis. ¿Qué pasa en crisis? Sí, y dos puntos. Cae demasiado, demasiado en la crisis, en el modelo de Sweezy, ¿ya? Porque eso hay que aclarar, ¿no? En el modelo de Sweezy, porque puede ser que en otro modelo no pase. Pero en el modelo de Sweezy, el balance es imposible. Pues vean, más allá de los modelos, más allá de las ecuaciones, veamos la intuición de esta conclusión. En la crisis, la desaceleración del ingreso, el hecho de que el ingreso ya no crece, sino que cae, nos lleva a una situación gravísima de crisis con sobreproducción. Entonces aquí la sobreproducción es inevitable. Sobreproducción inevitable. Sobreproducción inevitable. ¿Ya?
¿Y qué tipo de sobreproducción podemos nosotros evidenciar en este caso? ¿Ya? Entonces, echémosle un vistazo a esta gráfica. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos aquí? En esta gráfica pensemos en el caso de donde está cayendo, ¿no?, la producción. Piensen que la economía capitalista está en la ecuación estrella. La D es hipotética, ¿sí? No se olviden, este es el balance hipotético. Balance, que es hipotético, ¿no? Hipotético. La economía capitalista en realidad está en la ecuación estrella. Entonces, ¿qué está pasando según la ecuación estrella en el caso de abajo? En el caso de abajo, ¿qué podemos notar? Que a punto puede ser positivo, a ratos puede ser negativo, pero ¿quién es siempre negativo? C punto. C punto siempre es negativo, si lo ven, ¿no? C punto, estamos siempre en el eje de abajo. C punto es negativo. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Que posiblemente estamos en una sobreproducción donde K punto, ¿sí? Si estoy sobre todo en este lado, ¿no? K punto puede ser mayor a C punto. ¿Ya? Entonces, posiblemente, porque también puede estar del otro lado, pero posiblemente, ¿no? Posiblemente, no con rojo, solamente con... Es como una observación nada más, ¿no? Entonces, esto no es tan grave. Entonces, entre paréntesis, no, posiblemente, K punto mayor a C punto, eso significaría que el sector 1 está produciendo más que el sector 2 o los medios de producción son más que los medios de consumo en términos de proporción, ¿ya? Pero lo importante, colegas, repito, es la intuición. La intuición entonces es que en una crisis que desacelera el ingreso, o sea, el ingreso crece cada vez menos y luego empieza a caer, ¡boom!, puede haber, para colmo de males, o sea, aparte del ciclo, viene un elemento que empeora las cosas, que es la sobreproducción. Entonces pueden darse cuenta que en el modelo de Suicide tenemos esta, si quisiéramos llamarle de alguna forma, podemos decir imposibilidad, ¿no? O sea, si el ingreso cae, el ingreso, bueno, no el ingreso, el ingreso se desacelera. Si el ingreso se desacelera demasiado, entonces no hay balance. El balance simplemente no es alcanzable, ¿ya? Y no se cortan estas dos ecuaciones, ¿ya? Pues vean, es un resultado igualmente potente, ¿no? Más potente que los anteriores. El anterior nos mostraba la complejidad. Este resultado, en cambio, nos muestra la imposibilidad del capitalismo de balancearse si es que, si es que la crisis es muy grave. O sea, una crisis muy grave que desacelera el ingreso, incluso la hace caer, puede terminar provocando que el capitalismo simplemente tiene sobreproducción y no hay más que hacer. Ojo, repito, en el modelo de Suiza, ¿no? Puede ser que alguien construya otro modelo en el que diga no, no es así, y con otros supuestos llegue a otras conclusiones. Muy bien, ahora quiero ver en una gráfica cómo sería el efecto del ciclo. ¿Sí? ¿Cuál es el efecto del ciclo? Esto es bastante intuitivo, colegas, no va a ser nada del otro mundo. Entonces vamos a hacer unas gráficas, ya son el mismo esquema, sino que le vamos a dar diferentes interpretaciones al esquema. Entonces ahora quiero entender un poco mejor cuál es el efecto, o los efectos, ¿no? Efectos del ciclo. Y entre paréntesis vamos a decir en el largo plazo, ¿ya? Recuerden que el ciclo, el modelo de Goodwin, parece ser un modelo de largo plazo. O sea, parece ser que estos son ciclos largos. Parece, ¿ya? Al menos de eso recuerden que decía Robert Solow cuando nosotros estudiamos un poquito más los datos del modelo de Goodwin. ¿Se acuerdan que estudiamos unos datos? Ahí parecería indicarse que el ciclo, sí, podría existir. No es perfecto, no podría existir, pero si es que existe, tal vez es un ciclo largo. O sea, es un ciclo de larga duración. Tal vez vinculado con el ciclo de Kondratiev, tal vez no, no sabemos. Pero el caso es que tal vez es un ciclo de largo plazo. O sea, demora tiempo. O sea, es la lucha de los capitalistas y los trabajadores. Eso viene de la lucha de clases. O sea, la lucha entre capitalistas y trabajadores, más obviamente algún invento salvaje extremo como el coronavirus. Entonces, bueno, tenemos dos etapas en el ciclo. ¿Estamos de acuerdo? Eso ya sabemos. Tenemos la etapa de animación, entre comillas. Por animación ahora estamos diciendo I dos puntos mayor a cero. Y también tenemos la etapa de crisis, ¿verdad? Etapa de crisis. ¿Ya? Y esta etapa de crisis, en cambio, la estamos interpretando como I dos puntos menor a cero. Entonces, ¿cómo se podría estudiar el traspaso? ¿Sí? ¿Cómo estudio yo la transición de la animación a la crisis en el modelo que hemos hecho? Entonces, ¿cómo se vería esa transición? ¿Ya? Entonces, aquí la flechita es crucial, colegas. Fijémonos en la dirección de la flecha. ¿No? Estamos en la etapa cuál? O sea, pensemos en el ciclo. Si estamos en el ciclo, pensemos que aquí está el ciclo, aquí está el tiempo y aquí está el ingreso. ¿En qué parte del ciclo estamos? Estaríamos en la parte del ciclo que nos está llevando de la animación
a la crisis, ¿verdad? Más o menos ahí esta etapa, ¿no? El crecimiento es cada vez menor, 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 menor y caes en crisis, ¿ya? Entonces, en esta situación de transición de la animación a la crisis, ¿cómo se verá nuestra gráfica en el largo plazo? O sea, ya cuando dejamos que la lucha de clases haga lo suyo. Muy bien, para que no me estorbe mucho, esta cosa de aquí le voy a poner un dedito, ¿ya? Entonces, hagamos acá nuestro esquema, ¿ya? Este esquema que, por ejemplo, esto sí puede ir en un examen, ¿no? O sea, en un examen tal vez no van las ecuaciones, pero yo les podría poner el esquema, ponerles opciones y decir cuál de estos esquemas se parece más a la transición de la animación a la crisis. Entonces, recuerden que punto, aquí está ese punto, tenemos nuestra línea de 45 grados, que es esta línea que representa el balance hipotético, ¿sí? Entonces este sería el balance hipotético, quitaré, no olvidar, balance hipotético, y escribamos o dibujemos hipotético. ¿Cómo se vería nuestra gráfica de la ecuación estrella en esta transición? ¿Sí? Entonces estamos estudiando la transición. ¿Cómo se vería la transición? Nos fijemos, partimos de un valor positivo de I2 puntos, entonces la parábola, ¿sí? Partiría de un punto positivo y desde ahí la parábola, ¿verdad? Más o menos. Nada más. Ok, entonces teníamos esta situación. Inicial, ¿sí? Esta situación inicial. Ya donde hay dos posibles balances, aunque este balance es raro. Luego, ¿qué va a empezar a suceder? Lo que va a empezar a suceder es que en la transición esto va a bajar, ¿verdad? Entonces vamos a tener otra parábola más baja, ¿sí? Porque está desacelerándose, está cada vez bajando la aceleración del ingreso, ¿sí? O sea, ¿qué está sucediendo? Que hay dos puntos está cayendo en esta transición. Entonces la ecuación va bajando y sí pueden ver que se vuelve cada vez más difícil el balance. O sea, bueno, hay balance todavía, posible, posible. Vamos a ver que no es estable, pero bueno, ya vamos a ver eso más luego. Baja más y ¿qué pasa? Que otra vez todavía tienes balance, ¿ya? Posible balance, pero si después la crisis sigue empeorándose, puedes llegar a un punto en donde simplemente ya bajaste tanto que ahí los puntos se volvió negativo y se acabó. Entonces, ¿qué sucede, colegas? Que en la primera etapa o en la transición de la animación a crisis, esa parábola va a caer. Y al ir cayendo, según todo lo que hemos analizado, podemos terminar en el punto en donde no llega a haber balance. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Entonces eso. O puede haber un caso un poco raro, ¿no? En donde la parábola justo está por aquí, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahí? Fíjense que este es un caso bien raro, ¿no? En donde justo la parábola está en I2.0 y todo se queda en cero. ¿Ya? Sería un caso rarísimo en el cual la economía capitalista no crece. Se queda en ese punto, ¿ya? O bueno, no se acelera, en realidad, no se acelera, ya porque I2 sería cero. Pero es un caso rarísimo, o sea, es un caso que surge, o sea, es como tal vez el estado estacionario. Recuerdan tal vez el modelo de Solow, o por ahí tal vez recuerden Malthus, que habló Malthus, pueden recordar John Stuart Mill, que habla de que existe ese posible estado en el cual la economía se queda estancada y quieta, ni crece ni cae, ¿ya? Sería ese caso rarísimo que habría que estudiar tal vez, si es que tiene importancia económica, pero para mí tal vez no tiene mucha importancia porque el ciclo gana. Entonces, si el ciclo gana, esto se va para abajo y chao, sobreproducción, ¿sí? Entonces, en la crisis, esa sería la conclusión, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? En la crisis, y dos puntos cayendo, ¿verdad? O mejor dicho, en la transición, ¿no? Sería en la transición, para ser más rigurosos. En la transición, o transición de animación a crisis, la sobreproducción empeora, ¿de acuerdo? La sobreproducción empeora hasta volverse inevitable. Hasta volverse inevitable. Entonces ya saben, ¿no? Si por ahí quieren recordar esto, tal vez este es el modelo de lo inevitable, ¿ya? Entonces, si la crisis es muy grave, la sobreproducción se vuelve inevitable, ¿ya? Se va empeorando, pero llega un punto en que se vuelve inevitable, ¿ya? Sobre todo si estamos en los valores más bajos, en donde no hay cruce con la gráfica y la recta. Ese es un lado, esa es una gráfica. Vamos con el otro caso, que ya pueden intuir cómo va, ¿no? Entonces ya con esta idea podemos pensar que la otra transición va a ser parecida, ¿no? Ya, entonces ahora hagamos la otra transición. ¿Cuál es la otra transición? Que estemos en crisis, ¿sí? Y por el ciclo de Goodwin que ya conocemos, pasemos de este valor negativo
hacia un nuevo valor positivo. Si o sea, tenemos la transición vuelta a la animación, la supuesta recuperación, ¿no?, del capitalismo. Animación, ¿ya? Ojo, esto es animación económica. No se olviden que hay un montón de crisis. Sí, ya vamos a ver después otras crisis. Esta crisis en particular es económica. Sí, no se olviden. Así no vayan a creer que con esto ya el capitalismo no tiene ninguna crisis. No. Incluso en animación ya vamos a ver que hay sobreproducción. ¿Ya? Pero bueno, vamos a estudiar esta transición. Transición, igualmente estamos hablando de largo plazo, ¿no? Porque el ciclo es largo. Entonces estamos hablando de largo plazo y en el anterior también recalquemos que estamos hablando de largo plazo, ¿no? Largo plazo. Bien, entonces no hay mucha novedad, ¿no? Hagamos un esquemita rápido al lado izquierdo de cómo se va a ver aquí cómo se vería aquí la situación, ¿no? Entonces, ¿esta situación cuál es? En el ciclo. Ya, entonces tenemos de nuevo el tiempo y tendríamos el ingreso, pero esta vez ¿en qué parte del ciclo estamos? Ya, entonces, esta vez estamos en la transición que va desde la crisis y se recupera, ¿no? Y se va acelerando, ¿no? Estamos en esta otra etapa. Esa sería la etapa que estamos estudiando ahorita, ¿ya? ¿Y cómo se va a ver la gráfica? Bueno, ya la intuición tal vez está dando una pista, ¿sí? Entonces ya bastante intuitivo. Entonces lo mismo, podemos volver a construir nuestra gráfica de 4 ejes, súper rápido. Esto es K punto, este punto, y podemos hacer aquí nuestra línea de 45 grados. ¿Sí? Para los que no se acuerdan, en macro hay gráficos con líneas de 45 grados a cada rato, ¿no?, para mostrar igualdades, ¿ya? Y eso se usa bastante en los modelos, sobre todo keynesianos, los más básicos de macro. Pero bueno, es para que vean que en Marx también hay eso, ¿ya? Y hay mucho más, ¿no? Hay ciclos, hay ecuaciones diferentes. Ya ni para qué hablar de eso. Muy bien, entonces, ¿cómo se va a ver ahora la recuperación de la crisis a la animación? Entonces partiríamos más bien de un valor negativo, ¿no? La parábola está en un valor negativo. Y empieza a subir. Y va subiendo. Y sigue subiendo. ¿Ya? Puede ir subiendo más. ¿Y qué sucede? El balance se vuelve posible. No estoy diciendo que sea estable, ya vamos a ver eso. Pero es posible. O sea, resulta ser que en el caso contrario, estamos en la situación espantosa de la crisis, pero empieza a recuperar, sube, sube, va subiendo, tal vez hasta un punto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El movimiento contrario, ¿no? Entonces, en la transición, ¿sí? En la transición de la crisis a la animación, en la transición de la crisis, y recuerden que crisis estamos interpretando en este caso como I 2 puntos menor a cero, a la animación, y en este otro caso la animación sería I 2 puntos mayor a cero, el balance es posible, es posible, es cada vez más posible, ¿ya? Cada vez más posible, es cada vez más probable, es cada vez más viable, pongámoslo ya, más viable. Pero viene la pregunta, seguimos con esta duda, pero ¿es estable? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la pregunta? Ya, en animación la curva se expande, ¿no?, se va para arriba, se va trasladando para arriba, la parábola. Y obviamente eso permite que llegue algún momento en que se corte. Entonces ya se corta, obviamente ya tenemos un posible balance. Vean este caso raro, tenemos dos balances negativos, ¿no? Repito, eso puede algún rato motivar un estudio más profundo. ¿Qué significan estos balances negativos? Economía capitalista cayendo, pero con los sectores balanceados. Puede ser, o sea, tal vez puede ser, ¿no? Puede ser que la crisis esté golpeando por igual a los sectores, pero es un poco raro, ¿no? Ya en el mundo real sabemos que los sectores tal vez se golpean de diferente forma en la crisis, ¿no? Tal vez un sector es más golpeado que el otro, etcétera, ¿ya? Entonces lo más probable es que estos puntos, no estoy seguro si tengan una interpretación económica muy importante, pero estos positivos sí, ¿no? Estos positivos significarían el caso excepcional en donde al mismo tiempo el capitalismo acumula, ¿sí? Pero está en balance, ¿ya? Pero bueno, colegas, entonces aquí podemos ver que es el movimiento contrario, ¿no? Entonces ya tenemos dos gráficas de movimientos del ciclo en el largo plazo. Entonces en el largo plazo vemos que en la crisis la parábola cae y se empeora el problema de la sobreproducción. Y en la animación, o hacia la animación, sucede lo contrario. El ingreso empieza a crecer, se acelera, perdón, y al acelerarse la parábola sube y surgen posibles balances. La pregunta del millón, ¿ese balance que surge en la época de transición de la crisis a la animación es estable? O sea, es estable que al menos, ya vimos que en la crisis todo se friega, ya ni para qué darle vueltas. Pero en la situación de animación,
¿Será que el capitalismo puede equilibrarse, puede balancearse? ¿O hay alguna situación dentro de este modelo que impide? ¿Ya? Y la realidad es que hay una situación que lo impide. ¿Sí? Veamos si tengo espacio ya, ¿no? No importa. Recuerden que nosotros tenemos en nuestro modelo también la ecuación A, que no hemos metido para nada todavía, ¿no? En el análisis. Y es decir, que lo vamos a meter. Ahora vendrá. Entonces vamos a poner en este esquema la ecuación A. ¿Sí? Para ello, primero necesitamos entender un poco mejor qué tiene la ecuación A. ¿Sí? Entonces vamos a hacer otra hoja. Esta va a ser la hoja 3. Esta es la hoja 3. Modelo que no prometía mucho. Uno ve las 3 páginas del anexo de Swiss y dicen 3 páginas que puedo sacar. Es como el modelo de Goodwin. Son 4 o 5 páginas, pero podemos hacer 1000 interpretaciones de ahí, ¿no? Entonces lo mismo con Swiss. Pero creo que Goodwin le sacó mejor provecho a su modelo. Pero bueno, ¿qué pasa con la ecuación A? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con la ecuación A? Ecuación A. Entonces, ¿qué da la ecuación A? Bueno, recordemos, ecuación A nos decía que K punto, esto está en el gráfico, igual a I punto sobre F' más Phi' más 1. Donde sabemos ya que estos términos que están acá son positivos mayores a 1. ¿Sí? Todo el denominador. Entonces, ¿qué significa? Que el signo de, K, de I punto define el signo de K punto. Es decir, si I punto crece, entonces es obvio que K punto crece. Y obviamente caso contrario, ¿no? Si punto cae, también va a pasar con K punto. Porque el signo de esta ecuación depende solamente del denominador, no depende del numerador. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar con el ingreso? Piensen, el ingreso es cíclico, tiene un comportamiento cíclico, pero nosotros estábamos analizando el ciclo en I2 puntos. Ahora, ¿qué es I2 puntos? I2 puntos es la derivada en el tiempo de I punto. O sea, I2 puntos es la aceleración, pero se entiende que la aceleración tiene que ver con la velocidad, el aumento de la velocidad. Entonces, en realidad hay un vínculo entre I2 puntos y el I punto. ¿Sí? ¿Cuál es ese vínculo? Pues vamos a ver eso ahorita. Vamos a hacer una nueva gráfica. Este ha sido un modelo muy gráfico, ¿no? Pero es para tratar de interpretar lo mejor posible todas las ecuaciones. Porque verán, la otra opción es analizarla como ecuaciones, como un sistema de ecuaciones diferenciales y ya. Son ecuaciones diferenciales lo que estamos haciendo ahorita, colegas. Pero prefiero hacer análisis gráfico, es más intuitivo, ¿ya? Es más chévere también. Entonces, pensemos que tenemos el tiempo, ¿sí? El tiempo, y vamos a dibujar, que lo quiero poner más acá al centro, ya. Y vamos a dibujar en el gráfico superior, vamos a poner I punto. Y en el gráfico inferior vamos a poner I2 puntos, pero recordando que I2 puntos es la pendiente de I punto. Si bien no son arbitrarios, no es que I punto le puedo dar cualquier valor. I punto, ¿sí? Es la variable, y dije 2 puntos, dije 1 y puse 2 puntos, disculpen, aquí es I punto nomás. Ya, entonces, ¿qué estamos diciendo? I punto es mi variable, que ahora quiero analizar qué pasa. Pero sabemos cómo se comporta I2 puntos por el ciclo, pero a la vez sabemos que I2 puntos es la pendiente de I punto. Entonces, hay un vínculo entre las dos gráficas. ¿Cuál es el vínculo? Ya, pongamos aquí de nuevo I2 puntos. Entonces, estamos diciendo que I2 puntos tiene un comportamiento cíclico. Puede ser positivo. ¿Sí? Este es I2 puntos mayor a 0, ¿recuerdan? Esta es la etapa de la animación. Después puede volverse negativo. Y si es negativo, ¿qué pasa? Va cayendo negativo. Entonces tenemos luego la crisis, ¿no? Y de hecho, ¿saben qué? Para hacerlo más alaja, vamos a hacer esto. Vamos a borremos esto, quiero ponerlo de otra manera, ¿ya? Entonces tenemos esto y va cayendo, cae y luego cae, ¿ya? Y después obviamente vuelve a subir y demás, ¿sí? No se olviden que esto es justamente, esto es cíclico, ¿no? Entonces sabemos que del punto inicial al corte tenemos animación y lo que sigue sería la crisis. Y luego otra vez subiría y baja y sube. O sea, tenemos aquí toda la etapa cíclica. ¿Ya? No voy a tener hacer la etapa cíclica, pero sí esto, ¿no? Y obviamente ese eje está indicando el valor cero. Entonces tenemos valores positivos, obviamente, y negativos. Entonces, como podemos notar, estamos en eso, ¿no? Estamos entre la etapa de animación, crisis. En I2 puntos. ¿Cómo se va a ver eso en I punto? Nos estamos diciendo que ya tenemos la gráfica de la pendiente. Si tengo la gráfica de la pendiente, puedo más o menos dibujar la curva de la función que tengo de interés en este momento, que es y punto.
¿Cómo va a ser esta gráfica? Pensemos. Esta es la pendiente. Entonces, ¿qué me dicen? La pendiente es positiva. ¿Sí? La pendiente es positiva. Entonces, cuando la pendiente es positiva, ¿verdad? Es una gráfica con obvio pendiente positiva, o sea, está creciendo. ¿Ya? Y luego, ¿qué tenemos? Pendiente negativa. En pendiente negativa, en cambio, ¿qué va a pasar con la gráfica? Está cayendo. Entonces, no exacto, pero más o menos tal vez sea algo así. Ah, pues el máximo estaría ahí. Exacto. ¿Ya? Igual, ya podemos imaginar que si nosotros extendiéramos la gráfica, tendríamos el resto del ciclo, ¿no? Sería algo así. Aquí igual sería algo así, pero estoy cortando el eje, ¿no? Pero bueno. Esta es solo una parte del ciclo. Muy bien. ¿Y cómo sabemos que estamos bien? Bueno, aquí que me está diciendo la pendiente positiva, pero cada vez más pequeña. Veamos. Pendiente positiva, pero cada vez va cayendo, va cayendo. Llega un punto en que la pendiente se hace cero, que es el punto máximo, que es justo cuando la pendiente se hace cero. Y luego de eso, ¿qué pasa? La pendiente empieza a caer. Y caerá hasta que otra vez esto suba y el ciclo sigue. Entonces, ¿qué me está diciendo esto, colegas? Esta gráfica me está dando un mensaje muy clarito. Y el mensaje es el siguiente. Sí. Disculpa. Ya. Ahí sí. Sí. Y dos puntos es mayor a cero, entonces y punto crece. Pero se recuerdan que nosotros por la ecuación A sabemos que si y punto crece, crece K punto. Entonces K punto crece. En cambio, si y dos puntos es negativo, sabemos que y punto cae. Pero si y punto cae, necesariamente K punto también cae. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos viendo? Que dependiendo de en qué valor estemos según el ciclo, K punto crece o K punto cae. ¿Sí? Por la ecuación A. La ecuación A estaba faltando en nuestro modelo. Muy bien. ¿Esto cómo se va a ver, colegas? Entonces vamos a tener otro par de gráficas en donde vamos a poder evidenciar el comportamiento de esta nueva dinámica. Entonces vamos a hacer unas nuevas gráficas. Si quieren, este es un análisis más de corto plazo. ¿Sí? Entonces esta vez asumimos que el ciclo no se mueve. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? El ciclo suena feo, ¿no? El ciclo no se mueve. O sea, estamos en el corto plazo. ¿Ya? O sea, no estamos viendo el movimiento del ciclo. ¿Sí? ¿Eso qué va a significar? Que vamos a asumir, por ejemplo, que I2 puntos es constante. ¿Ya? I2 puntos es constante. O sea, ahora no vamos a mover I2 puntos. I2 puntos va a quedarse fija. Pero hay dos casos. Entonces, ¿cuáles son los dos casos? I2 puntos puede ser mayor a cero, ¿verdad? O I2 puntos puede ser menor a cero. Entonces, ¿cómo se va a ver la gráfica en estos dos casos? ¿Ya? Veamos el primer caso. Con I2 puntos, esta vez me voy a concentrar solo en los valores positivos, ¿ya? Para ganar un poco de tiempo. Entonces, tenemos estos dos gráficos. Vamos a hacer una línea en la mitad para que se vea que son casos diferentes, ¿ya? Entonces, ¿cómo se va a ver esto en el corto plazo? Todos los gráficos son lo mismo. Tenemos en el eje horizontal K punto, en el vertical C punto. En el horizontal K punto, en el vertical tenemos C punto, y en ambos sabemos que hay una línea de 45 grados que me está indicando el balance. Pero esta vez me voy a concentrar solo en los valores positivos para que la gráfica sea un poco... disculpen, tengo que pasar por el origen, ¿no? Entonces una gráfica de 45 grados, ya... Eso. Acá también una gráfica de 45, una línea de 45 grados, bueno, más o menos, ya. Ecuación D, que sabemos que este es el balance hipotético. Y esta también es la ecuación D, que también es el balance hipotético. Balance hipotético, ¿de acuerdo? Ya. ¿Y cómo se va a ver la gráfica? Pensemos en el primer caso. Y dos puntos mayor a cero. Dejamos y dos puntos constante, positivo. ¿Se acuerdan que está alfa y dos puntos mayor a cero? Y la parábola. Esta vez es un análisis de corto plazo. No estamos moviendo el ciclo. Entonces la parábola se queda quieta. Lo que ahorita queremos ver es qué pasa con el balance. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Ahora sí vamos a graficar la ecuación A. ¿Qué me decía la ecuación A? Recuerden que la ecuación A decía que K punto es igual a I punto sobre F' más Phi' más 1. ¿Ya? Aquí no hay C. Si no hay C, esto es una constante. O bueno, es una variable que depende de I, pero no de C. Entonces, ¿cómo se grafica eso? Eso se grafica como una recta vertical. ¿Sí? Una recta vertical. Esa es la ecuación A.
Esa es la ecuación A, ¿sí? Pues la ecuación A es una recta vertical, ¿sí? Esa recta vertical no se queda constante. Primero, ¿por qué es recta vertical? Ojo, es recta vertical porque no dice punto. Solo hay K punto. Entonces K punto toma un valor dependiendo de valores, de variables que no están incluidas en el eje. Entonces esto es una línea vertical. Pero pasa algo más. Nosotros sabemos, por el análisis que hicimos hace unos minutos, que si I dos puntos es positivo, entonces I punto crece y a la vez K punto crece. ¿Esto qué significa? Que esta línea que acabamos de dibujar, ¿sí?, se va a desplazar a la derecha. O sea, vamos a tener la misma línea moviéndose a la derecha. Línea, por favor. Gracias. Que se desplaza a la derecha, y se desplaza a la derecha, y se desplaza a la derecha. ¿Ya? ¿Sí? Entonces esta línea se está desplazando hacia la derecha. Y la pregunta del millón es, bueno, entonces, ¿qué significa ese desplazamiento hacia la derecha? Significa básicamente que cuando K punto, pero cuando I por 2 puntos es mayor a 0, K punto crece. ¿Sí? K punto está creciendo. Si K punto está creciendo, no me quedo en el balance. ¿Sí? Esta ecuación, esta curva está moviendo a la derecha, a la derecha, a la derecha. Y por cierto, ¿dónde está la economía? La economía capitalista está en el cruce entre A y la ecuación estrella. Recuerden que esta parábola es la ecuación estrella. Entonces la economía está en esos puntos. ¿Sí? Entonces así está la economía, bajando por esos puntitos. Por coincidencia, tal vez llegue al punto de balance, pero no es estable, por las pruebas que hicimos hace unos minutos. Entonces, podemos ver, colegas, que no hay balance. El capitalismo, a medida que se expande, también va a expandir K punto, porque I dos puntos es positivo y por tanto expande mi punto, expande todo, y al expandirse no hay balance, sino que nosotros tenemos una ecuación A que se va desplazando hacia la derecha, o sea, esa recta que hemos acabado de dibujar, ¿no?, es amarilla. Y eso evita que la economía se quede en el punto de equilibrio en rojo, o de balance, que es el que debería llegar a quedarse. Entonces, este es otro resultado clave, que Suisi muy poco lo aprovecha. Y es el hecho de que para colmo de males, incluso en etapa de animación, recuerden que aquí estamos en la animación, no hemos movido el ciclo. Incluso en animación, el balance no es estable. Y esa ya es otra conclusión que podemos sacar. Incluso en animación, el balance no es estable. El balance no es estable. O sea, vean eso. En crisis, el balance es imposible. Pero en animación es inestable. O sea, la economía capitalista sigue, y no hay una fuerza que le obligue a caer en el balance. Ojo, alguien podría decir, bueno, es el modelo, y sí, es el modelo. Si alguien hiciera otro modelo con otros supuestos, tal vez se pueda llegar al balance. Entonces ahí hay un reto, ¿no? ¿Cómo creo yo un sistema de ecuaciones diferenciales que permita llegar al balance? Pero al menos en el modelo de Suisi no se puede. O sea, tenemos un modelo que nos está generando un comportamiento inestable. Pero en corto plazo, ¿no? Ya sabemos qué pasa luego. La curva empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar. Y estamos en la otra etapa, ¿ya? Esta otra etapa la debería dibujar diferente porque necesito más espacio para el eje negativo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se ve esta otra etapa? Voy a hacer un poco más así la gráfica porque necesito ver el cambio de la parte negativa, ¿no? Pero ya pueden, y de hecho necesito ver la parte negativa con el eje un poquito más en el centro, ¿ya? Ahora va a tomar estos valores negativos, más importancia. Entonces tenemos que punto, ¿sí? La línea de 45 grados no se mueve, ¿ya? Eso es lo único que sabemos que está quieto en este modelo, porque es el balance hipotético, ¿sí? O sea, no es lo que realmente pasa, es un balance hipotético. Pero vamos a ver, estamos en la etapa de crisis. Ahora estamos dejando quieta la crisis. Si dejamos la crisis quieta, ¿dónde estaríamos? Lo más probable es que estamos con la parábola por debajo de la recta. ¿Ya? Sí, esto es alfa y 2 puntos menor a 0. ¿Y qué sucede aquí? Si y 2 puntos es menor a 0, sabemos por el análisis que hicimos hace unos minutos que I punto cae y eso va a significar que K punto cae. Entonces, ¿qué está pasando con la ecuación A, que es una recta vertical?
La ecuación A ahora va a comportarse de esta otra forma. Está moviéndose, pero para la izquierda. Está cayendo, cayendo. ¿Sí? O sea, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que la ecuación A, esta ecuación, ¿no? Nos vemos que ahora la ecuación A se está desplazando, pero para la izquierda. ¿Sí? O sea, en el otro sentido. Se sigue yendo para la izquierda. Es decir, que a punto cae. Entonces, que a punto está cayendo, 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 cayendo y sigue cayendo. Y se mantiene cayendo. ¿Ok? ¿Dónde está la economía? Capunto se está moviendo para esa dirección, pero ¿dónde está la economía capitalista? Está en esta situación. En los puntos de corte entre A y la ecuación estrella. Entonces, si pueden ver, la economía capitalista está en una situación en donde esto va cayendo, se mueve y va, y va, y va. ¿Sí? Entonces, obviamente que en la crisis, no solamente que no hay balance, que aparte todo cae. ¿Sí? Entonces, la crisis resulta ser peor de lo que uno imaginaba. Entonces, en la crisis, ¿sí? En la crisis, a más de que no hay balance, a más de que el balance es imposible, el balance se puede volver imposible. ¿Ya? ¿Por qué decimos se puede? Porque tal vez para ciertos valores, si no cae mucho, todavía hay cruce, ¿no? Pues cruce negativo. Se puede volver imposible. Todo cae. ¿Sí? O bueno, más que todo, porque decir todo, no, bueno, sí, todo cae, todo cae. ¿Ya? En especial cae Capunto. Entonces, ¿qué pasa? Que para colmo de males, este modelo genera un resultado inestable. Es decir, en la época de animación, no llegas a quedarte en el balance, sino que sigues y hay sobreproducción. Y en la época de crisis, bueno, ya sabes que no hay balance, pero para colmo de males, Capunto va a estar cayendo continuamente. ¿Ok? Muy bien. Para cerrar la sesión y ya terminar el modelo de suicidio, vemos que nos ha dado un montón de instrucciones, es un modelo súper completo. Bueno, más que el modelo, la interpretación que hemos hecho en clase, ¿no? El modelo, ni se esmeren en buscar estas gráficas, porque en suicidio no está. Pero bueno, eh, hagamos un resumen, ¿sí? Hagamos un resumen gráfico de este modelo, ¿ya? Súper rápido. Y con eso ya cerramos la discusión. Entonces, vamos a ver que en este resumen gráfico vamos a juntar el comportamiento de corto y largo plazo, ¿ya? Pero solo en un cuadrito. Entonces vamos a poner un cuadrito muy rápido. Y en este cuadrito vamos a poner lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer una línea así. Vamos a poner otra línea por acá. Y otra línea por aquí. ¿Sí? Y otra línea por acá. Es un cuadrito, ya no está perfecto, pero es solamente para resumir resultados. Entonces tenemos el ciclo, ¿no? Animación. Y la animación, que es I dos puntos mayor a cero. Y tenemos la crisis, que estamos interpretando como I dos puntos menor a cero. Repito, bien informal. Lo riguroso sería meter Goodwin, o algo parecido a Goodwin, pero nah. ¿Cuánto tiempo tomaría? ¿Ya? Y en el otro caso vamos a analizar dos comportamientos. Primero, vamos a poner aquí el comportamiento de corto plazo. Corto plazo. ¿Qué significa el comportamiento de corto plazo? Que I dos puntos es constante. Así bien, es constante positiva o constante negativa. Y en el otro vamos a poner el movimiento de largo plazo. En el largo plazo sabemos que I dos puntos fluctúa. Y solo vamos a volver a poner las gráficas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entender las gráficas? Serían cuatro gráficas, ¿no? Cuatro grafiquitas súper rápidas. Esto es más que nada para que les sirva de ayuda y reforzar el estudio, ¿no? Con eso, más que estar viendo por separado, tienen un solo gráfico completo y después obviamente pueden ver los detalles. Entonces, en el corto plazo, como I dos puntos es constante y si es positiva, bueno, no olviden los ejes, ¿no? No olviden los ejes, por favor. Aquí siempre es K punto, K punto, K punto, K punto, y C punto, C punto, C punto y C punto. Ya. Muy bien. Entonces, ¿cómo nos quedan las gráficas? Bueno, tenemos, todas tienen la famosa línea de 45 grados, ¿ya? Toditas. En todas estamos diciendo que debería haber un balance hipotético, que ya le hemos caído a palos al balance en esta sesión. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, tendríamos que si dos puntos es positivo, tendríamos una parábola que va así, ¿no? Parábola
parábola y sale recta, disculpen. Entonces nos queda una parábola así, ¿no? Entonces sabemos que en el corto plazo, ¿qué sucede? Tenemos nosotros que la ecuación A, la ecuación A se desplazaba, gracias por la ecuación ahí. La ecuación A se desplazaba para la derecha, ¿no? Entonces tenemos ese comportamiento, ¿sí? No olvidar eso. Entonces tenemos el balance, pero la ecuación A se está moviendo para la derecha. O sea, nuestras gráficas que son la ecuación A, ¿sí? Se están moviendo para la derecha. ¿Okay? O sea, sabemos que en el corto plazo K punto está creciendo y como K punto está creciendo, no hay balance o el balance es inestable. ¿Sí? Entonces K punto crece. ¿Cómo se ve la gráfica, en cambio, cuando estamos en crisis? Con este y dos puntos. Entonces, en este caso, lo que nosotros vamos a tener, no se olviden, esto resumen, es que la parábola está por debajo. La parábola está por debajo, ¿sí? Y más bien, estas líneas que deberían cruzar a la parábola, ¿no? Pero se están yendo para el otro lado. Entonces tenemos que ahora la economía capitalista se está contrayendo, ¿sí? Y K punto más bien cae. Entonces K punto cae. ¿Ya? Entonces, esos serían los comportamientos de corto plazo. En cambio, en el largo plazo, ¿qué estamos suponiendo? Que, bueno, se mueve la curva, ¿no? Entonces tenemos, digamos que tenemos la transición aquí abajo. Aquí arriba vamos a poner la transición de la animación a la crisis, ¿ya? Entonces, si ponemos la transición, ¿cómo se ve? Decimos eso, ¿no? Simplemente estamos viendo que la curva baja, ¿sí? Entonces la curva está bajando y baja tanto que el problema de sobreproducción empeora. O sea, llega a un punto en el que ya no hay balance. Entonces aquí sobreproducción empeora, balance se puede volver hasta imposible si baja demasiado. Y en el otro caso, en cambio, ¿qué sucede? Que tenemos la parábola que está baja, pero después sube y sube y sube, ¿ya? Que es los ciclos, ¿no? Entonces ya tendríamos esta otra etapa, ¿sí? Esta, en cambio, sería la transición de la crisis a la animación. ¿Ok? Listo. Entonces, esto de aquí simple y llanamente es una suerte de recopilación de todo lo que hemos discutido, ¿sí? Sino que es para un recordatorio rápido de dónde van las gráficas. Incluso si alguien puede hacer un mejor esquemita, le agradeceré mucho que nos comparta para incluirlo en nuestros apuntes. Muy bien, con eso cerramos esta discusión del modelo de suicidio de sobreproducción, ¿de acuerdo? Y también con esto cerramos el video de hoy. La siguiente sesión va a consistir en otro grupo de modelos, pero ya concentrados en el otro tema de las crisis, la tasa de ganancia, nuestro último tema que estudiamos, crisis con modelos. ¿Listo? Pues con eso cerramos la grabación de hoy.